muchas gracias. Bienvenida a nuestro Summit GIT en su primera versión, 2022, a esta tercera sesión. Realmente, como lo hemos dicho a los demás invitados en los demás casos, muy complacidos y muy agradecidos de que nos pueda acompañar, que haya sacado este tiempo para que podamos compartir con los clientes, con los participantes, el caso de estudio que han venido trabajando ustedes con respecto al uso de la solución HighBond para apoyo del proceso de gestión de auditoría. Es importante para nosotros resaltar el alcance de esta charla, dado que va a ser un tema más enfocado al proceso de gestión, ¿sí?, del día a día de la auditoría, diferente a lo que hemos venido trabajando en las otras charlas, que es un tema más de analítica. Y pues sabiendo que se puede integrar también de forma ideal con la analítica. Voy a hacer un poquito de descripción de su perfil, doctora Mónica, para quienes no la conocen. La doctora Mónica actualmente es la gerente nacional de auditoría del Banco Comeva desde 2014, banco que hace parte del Grupo Comeva, como todos lo conocemos, en Cali. La doctora Mónica es contadora pública, egresada de la Universidad Santiago de Cali y tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Javeriana de Cali. Cuenta con experiencia de más de 20 años en temas de auditoría, en temas de riesgos. Se desempeñó como gerente de auditoría en Deloitte & Touche, donde atendió y se desempeñó como revisor fiscal de entidades del sector financiero del Valle del Cauca, tales como compañías de leasing, fiduciarias y firmas comisionistas. De igual forma, se desempeñó como jefe de control y cumplimiento normativo en el banco WWB, me imagino que antes de estar en Banco Meva. Entonces, de nuevo, doctora Mónica, bienvenida. Ya le doy paso para que demos inicio considerando el tiempo y pues obviamente que hay mucha expectativa de los participantes de poder conocer lo que usted nos va a presentar y obviamente, como lo hemos hecho en las otras sesiones, las preguntas al final, invitamos a todos a que hagan sus preguntas o las pueden ir haciendo durante el transcurso de la charla por el chat y al final daremos respuesta. Muchas gracias y bienvenida de nuevo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Rocío, pues para invitarme a participar en este Summit y poder compartir con todos ustedes nuestros logros y experiencias que tuvimos con la herramienta Hive. Bueno, entonces voy a proyectar y espero pues cumplir con las expectativas que todos ustedes tienen respecto a estos 45 minutos que vamos a atender. Bueno, listo. Entonces, antes de empezar, yo considero importante como comentarles a ustedes unos temas muy puntuales para que ustedes también entiendan estos logros y estas experiencias que nosotros tuvimos con la herramienta. Y ahí van a comprender cuál fue como la razón por la cual alcanzamos esos logros. Bueno, como lo decía Rocío, Bancomeva pues es un establecimiento de crédito. Nosotros iniciamos operaciones en abril del 2011. Nosotros contamos con 78 oficinas y somos 1.203 colaboradores. También pues nosotros somos parte del grupo empresarial cooperativo Comeva y nuestra casa matriz es la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales. Inicialmente, este proceso lo inició el banco y poco a poco se ha venido adquiriendo esta herramienta por parte de Comeva y otras compañías del grupo empresarial. Pero en esta charla solamente vamos a hablar acerca de la experiencia de Bancomeva. Otro tema relevante, importante, es que nosotros hicimos un proceso de 100% de adopción. Y este proceso nosotros lo hicimos durante el año 2020. Esto fue muy retador. Realmente nosotros habíamos planeado hacer este proceso en un año, pero como ustedes muy bien saben, en el primer semestre pues se vino la pandemia. Entonces empezamos muy juiciosos el proyecto y lo tuvimos que suspender por unos meses y lo reactivamos casi que en el segundo semestre. O sea que el proceso de implementación realmente fue de 6 meses y ya salimos a producción en enero del 2021
porque queríamos empezar el proceso completo y no a mitad del año. Entonces, ¿esto qué ha generado? Que nosotros en este momento estamos en un proceso de mejoramiento y explotación gradual de las bondades de esta aplicación, porque soy consciente pues que todavía nos hace falta aprovechar en especial la herramienta de ACL Analytics para hacer mucho más eficiente el proceso de auditoría. Y otro tema relevante es que nosotros veníamos de un proceso de documentación semiautomático y teníamos muchas cosas aisladas y no teníamos todo el proceso completo en una sola herramienta. Entonces, esa era la necesidad que nosotros teníamos, que todo quedara en una sola herramienta y no disperso como lo teníamos anteriormente. Entonces, esto vuelve y juega, es relevante para que ustedes entiendan los logros que nosotros alcanzamos. Bueno, entonces, otro tema relevante. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué contratamos nosotros? Del ecosistema ACL, nosotros adquirimos lo que es Haibo, que es esta parte del área de trabajo y la parte de configuración. Esto también incluye el Launchpad y el tema de ACL Analytics, porque la idea era también ya ir evolucionando e ir empezando el proyecto que nosotros le denominamos auditoría continua, donde nosotros a través de esta herramienta lo que iniciamos fue el proceso de auditoría de las oficinas y más porque cuando nosotros empezamos esta implementación, empezamos la pandemia. Entonces, el tema de las visitas de las oficinas pues estuvo restringida y era para nosotros relevante el uso del ACL Analytics. Permítame en un momento, yo pongo el puntero láser. Era relevante implementar el tema de ACL Analytics con el propósito de poder validar y asegurar que los controles claves que mitigaban riesgos críticos y altos sí se estaba ejecutando o no en las oficinas. Entonces, eso lo hicimos a través de estos módulos de automatización y pues de los cuales ya se ha hablado de manera amplia y nos estaba contando los auditores de seguros del Estado. Entonces, esto lo tenemos nosotros también incorporado dentro de nuestra herramienta de Haibo. Entonces, con esto nosotros tenemos todo el proceso de auditoría en una sola herramienta, a un solo clic. Bueno, entonces, continuando, respecto a las experiencias que nosotros tuvimos, estoy trayendo también como unos factores claves de éxito que tuvimos. Clave, y creo que eso también lo han venido diciendo en las diferentes charlas, es el trabajo en equipo. O sea, esto no es un trabajo que sea exclusivo de la auditoría interna y que sea un trabajo exclusivo, por decirte, de los auditores de tecnología. Esto es un trabajo de los auditores, de todo el equipo, es un trabajo que se tenía que hacer con el acompañamiento de GIT y más para nosotros porque estábamos haciendo casi que dos proyectos al mismo tiempo, que era el tema de todo el proceso de auditoría, todo el proceso de aseguramiento y lo que nosotros le denominamos la auditoría continua. Y más, fue muy retador que lo hicimos en el segundo semestre del 2020, que si no lo hubiéramos hecho de la mano de GIT, pues no hubiéramos podido lograr las metas que nos colocamos. Bueno, y también, súper relevante también, las diferentes áreas del banco, como el área de tecnología y el área de seguridad de la información. Sobre estos últimos dos, nosotros los involucramos a ellos desde el inicio de buscar este tipo de aplicaciones en el mercado, para de una vez determinar qué ellos requerían,
tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de riesgos y de seguridad de la información, pues por el tipo de información que nosotros procesamos, del tipo de información que nosotros obtenemos y que iba a quedar en esta herramienta. Y también, pues cuando empezamos todo el tema de la auditoría continua, fue crítico también la participación del área de tecnología y otras áreas del banco como los dueños de los procesos. Entonces, aquí hay veces suena cliché, pero definitivamente el trabajo en equipo y la participación de todos hace que esto se logre y también como para mostrarles las bondades que tiene el tener el proceso de auditoría en una herramienta como esta. Bueno, otro tema es la gestión del cambio en el proyecto. Este es un factor clave de éxito y para mí era relevante para el grupo de auditoría, porque cuando tú vienes de un proceso semiautomático, donde tal vez se tengan herramientas, uno tiende a comparar y uno siempre tiende a rechazar y lo ve como más trabajo o tal vez lo pueda ver algún auditor. Esta herramienta tal vez la están incorporando porque quieren hacer reducción de personal, entonces es relevante el tema de la gestión del cambio. Y adicionalmente, por experiencia propia, lo que nos pasó era que uno más o menos conoce el equipo de trabajo. Y algo que llamó la atención era que las personas que pensábamos que iban a adaptarse más rápidamente, tuvieron rechazo y otras rápidamente le cogieron como las bondades que tenía y la adaptaron fácilmente. Y pues eso es un tema que hay que trabajar. Otro tema está relacionado pues con el tema de la auditoría continua y es que nosotros utilizamos la guía para implementar con éxito una auditoría continua de la fábrica de pensamiento del Instituto de Auditores Internos de España. Este también nos dio unos tips de cómo debería ser el proceso, porque generalmente uno cuando hace estos tipos de auditoría continua tiende a hacer una lista de indicadores que no están asociados, indicadores o alertas que no están asociados a la mitigación de riesgos. Entonces, para nosotros también fue relevante. Y aquí no me quedó incorporado en esta presentación, pero en esto también nosotros tuvimos un acompañamiento de GIT y ellos también nos dieron una capacitación de cómo se podría hacer este tema de la auditoría continua. Entonces, eso también fue crítico como factor de éxito. Y en el tema también continuando con el tema de ACL Analytics, como factor clave de éxito es que se necesita la participación del dueño del proceso y las áreas de tecnología. Y como los decían nuestros compañeros de Seguros del Estado, donde algunas áreas les han dicho y les han preguntado que cómo es que hacen el trabajo, lo que nos ha sucedido a nosotros es que los dueños de los procesos lo que dicen es, venga, hay un riesgo y hay un control que se ejecuta, que yo quisiera que también ustedes lo colocaran dentro de ese inventario que ustedes tienen de los indicadores y alertas que se pueden generar a través de esta herramienta para que lo diseñen y lo sacan, porque lo ven como una oportunidad de poder tener la tranquilidad que esos controles se están ejecutando. Bueno, entonces continuemos con las experiencias. Respecto al aplicativo, pues fue una herramienta muy amigable. Su implementación, pues con el acompañamiento de GIT fue manejable y de fácil aplicación. Aquí como anécdota les quiero comentar que no todo el equipo de auditoría estuvo en este proceso de implementación. Hubo uno que no participó
Y en el año ya 2021, cuando nuevamente retornó, lo que vimos era que ella no recibió la capacitación, las sesiones que se hicieron con los anteriores auditores, pero fácilmente ella se adaptó y pudo utilizar y pudo aplicar todo el proceso a través de la herramienta de Halbon, donde se hacía la documentación de las pruebas de auditoría, porque para el tema de ACL Analytics sí teníamos otro equipo de trabajo. De igual forma, para el desarrollo de los proyectos, que son las auditorías, porque en esta aplicación, para el proceso de aseguramiento, para el proceso de las auditorías, se manejan es con el término de proyectos. Aquí que nosotros encontramos que esto era muy accesible e intuitivo, que permite que el auditor trabaje de manera fácil y cómoda sin realizar mayores esfuerzos de razonamiento. Y debido a eso es porque el flujo del proceso de auditoría fue parametrizado en la aplicación. Hoy en día tenemos nuevos auditores y se han adaptado fácilmente a la manera como nosotros hacemos el trabajo, donde se parte de una planeación del trabajo, donde se hace una prueba de entendimiento de lo que es el proceso que vamos a revisar, donde se identifican unos riesgos, donde se identifican unos controles, donde se hace un análisis de diseño de esos controles, donde se define un programa de trabajo y al final pues hacemos un proceso de prueba de eficacia de esos controles para asegurar que estén funcionando en un periodo de tiempo específico y que termina finalmente en unas recomendaciones y que en la misma herramienta nosotros tenemos el envío de los hallazgos, tenemos lo que es el seguimiento que se hace mensualmente y cuando se cierran los hallazgos, pues volvemos y hacemos la prueba para validar que realmente se haya cerrado la brecha. Todo esto se hace absolutamente de manera completa en la aplicación, que era la necesidad que nosotros teníamos, que el 100% fuera en una aplicación como tal. Otra de las experiencias que nosotros tuvimos y que es relevante compartir con ustedes es que el primer año es clave para el desarrollo de esos procesos de auditoría, porque hay que asegurar que se carguen todos los riesgos, todos los controles, que se documenten las diferentes pruebas de diseño y los programas de auditoría. ¿Por qué esto es clave? Porque este primer año es donde se consume más tiempo asegurando eso. Después de que tú este primer año tengas adecuadamente cargada esta información, al año siguiente es donde tú ves la eficiencia en el tiempo, porque la aplicación te permite traer de proyectos anteriores la información. Entonces, por ejemplo, año 2022. Año 2022, nosotros en el sector financiero tenemos unas pruebas que son repetitivas, pues porque nos las exige relacionados con protección al consumidor, con temas de SARLAT, con temas de riesgo de crédito, con temas de liquidez y de mercado. Entonces, como el primer año nosotros ya habíamos hecho ese proceso de auditoría, lo que nosotros hacemos es, este año cargamos, creamos esos proyectos y traemos esa información de proyectos anteriores. ¿Qué hace el auditor? Pues él lo que hace es tomar esa información, volver a hacer la prueba de recorrido y solamente actualizar las cosas que cambiaron en el proyecto, ¿sí?, de ese proceso, como también adicionar o eliminar los riesgos, los controles y la prueba del diseño dependiendo de lo que haya sucedido y el programa de trabajo pues también se cambia o no. Entonces,
este año 2022 realmente es donde nosotros hemos visto la eficiencia en los tiempos. Por eso era importante que en ese primer año nos tomáramos el tiempo suficiente para asegurar que todo nos quedara debidamente documentado y que no nos saltáramos algunos de los temas que había que documentar. Y la otra experiencia que nosotros hemos tenido es que esta herramienta Halbon tiene ya unas plantillas estándar, ¿sí? Porque adicionalmente a los proyectos existe estas que tengo acá que se llama Compliance Investigation y una de Sarbanes-Oxley que está relacionada con COSO 2013. Entonces, estas plantillas, esta de Compliance Investigation, las utilizamos para hacer investigaciones puntuales. Básicamente ahí son las que nosotros recibimos a través de la línea de transparencia que se llama en el banco, porque estas otras que se manejan, estas plantillas que uno crea a través de proyectos de la auditoría, pues siempre están asociadas a cuál es el riesgo, cuál es el control y haga las respectivas pruebas. Mientras que a través de estos templates, como son temas muy puntuales de ir a hacer una investigación para determinar si hubo una conducta o no en contra del Código de Ética en Conducta, pues entonces son mucho más simples o más sencillas, entonces ahí también hay una eficiencia en el tiempo. Y respecto a esta de Sarbanes-Oxley, que básicamente está ligada a lo que son COSO 2013, la utilizamos para evaluar el sistema de control interno, porque ahí trae por defecto cómo debería ser ese sistema y cómo deberíamos nosotros evaluar. Entonces, un tema que es relevante para nosotros es que como un auditor del banco, pues tiene que evaluar también acerca del sistema de control interno que tiene Banco Mega. Entonces, eso también lo veo como una experiencia positiva que poco a poco nos hemos venido como trabajando porque definitivamente cuando nosotros hicimos este proceso en el 2020, pues estábamos muy enfocados a cómo se hacía un proyecto de aseguramiento de controles y poco a poco pues hemos venido como conociendo esas otras bondades y que muy seguramente todavía me hace falta por descubrir más bondades que me facilite a mí el proceso de auditoría. Bueno, entonces continuemos pues ya con los logros que se han alcanzado. Entonces, uno para nosotros fue relevante porque el banco empezó todo su proceso de transformación digital y nosotros estábamos como relegados. Entonces, en la medida que nosotros adquirimos esta solución tecnológica, pues nos puso a la vanguardia. Esto es en un ambiente de nube donde nos proporcionó a nosotros el tema de disponibilidad y trabajo colaborativo en cualquier lugar que tenga acceso a Internet sin tener que entrar a la red del banco. Y esto se volvió relevante e importante no solamente porque ya empezábamos como también en el proceso de transformación digital del banco, sino porque esto fue en plena pandemia. Entonces nos dio la mano porque todos ya estábamos en la casa y lo único que necesitábamos era el Internet. Y respecto al tema del trabajo colaborativo, pues también fue relevante porque esta herramienta permite que varias personas trabajen al mismo tiempo en un proyecto. Entonces, vuelve y juega. Nosotros, dentro de las pruebas normativas que tenemos que hacer, por ejemplo, SARLAT. En SARLAT, uno involucra, o al menos en Bancomeo involucramos tres tipos de auditores. Entonces, lo que es el auditor operativo experto en SARLAT, el auditor de tecnología, que tiene que evaluar el funcionamiento correcto de los controles que mitigan riesgos a través de las herramientas, e involucramos al estadístico, pues para que haga las revisiones de los modelos que se tienen implementados.
Anteriormente cada uno hacía como su tarea por separado y había que hacerle como la supervisión por separada y pues estaban en un mismo sitio. Hoy en día todo lo tenemos en un solo proyecto donde están los diferentes riesgos y controles y están las diferentes pruebas que ellos hacen y están asignados a cada uno de ellos. Y otra cosa que también a nosotros nos sirvió muchísimo, que yo no sé si aquí dentro de este quórum hay también otras entidades financieras, porque en pandemia la superintendencia pues fue muy activa solicitando trabajos especiales a las auditorías internas de las diferentes entidades y nos daba muy corto tiempo para ejecutar el trabajo. Entonces nos obligó casi que para poderle cumplir, por ejemplo, un trabajo en una semana había que involucrar 4 personas. Entonces, a través de esta herramienta, todos trabajaban sobre un mismo proyecto para poder cumplir con esa solicitud de la super al mismo tiempo. Bueno, otro de los logros es que esto se hizo 100% documentado en la aplicación. Nosotros ya hoy en día tenemos la planeación hasta el cierre de los hallazgos que termina cuando yo vuelvo y hago la prueba. Todo el proceso completamente lo tengo en Hibon y adicionalmente porque el tema de ACL Analytics, que son las pruebas de auditoría continua, también las tengo dentro de la misma aplicación. Y nosotros hemos hecho un ligue, porque esto lo permite la herramienta, de que a pesar de que yo lo tengo en otros módulos, el tema de ACL, yo dentro del módulo de proyectos tengo el programa de trabajo donde están los riesgos, donde están los controles y el programa, y cuando yo llego al programa de auditoría y yo voy a adjuntar el resultado de ese trabajo, que hay veces son hojas de Excel o de Word o son imágenes, yo lo que hago es un link a ese trabajo analítico. Entonces, absolutamente todo el trabajo lo tengo en esta aplicación. Bueno, este tercer punto, pues es lo que les comentaba. Hibon permite adjuntar las evidencias y papeles de trabajo en cada una de las pruebas efectuadas y también el tema de ACL Analytics y también los soportes que me entrega el auditado cuando se cierran las recomendaciones. Esta herramienta para el cierre de los hallazgos, el auditado tiene que ingresar qué fue lo que hizo y tiene que adjuntar la evidencia. Anteriormente nosotros esto lo hacíamos presencialmente y nos entregaban la información a través de correo electrónico. Hoy en día todo se hace a través de la herramienta. El auditado ingresa las gestiones que ha hecho para asegurar el cierre de la brecha y adjunta el soporte como reportes o adjunta imágenes y nosotros revisamos porque tiene una opción donde uno vuelve a probar el control dentro del mismo proyecto, no crea otro, sino dentro del mismo proyecto, y uno vuelve y prueba la información y hace el cierre respectivo del hallazgo. Entonces, eso también en temas de seguridad de la información es relevante y aquí ganamos también mucho para el banco. Otro de los logros que se alcanzaron es que esta herramienta también tiene un módulo de resultados y con esto hemos hecho las encuestas. Entonces, nosotros hemos hecho 3 tipos de encuestas que son al final del año, los dueños de los procesos que fueron auditados nos evalúan a nosotros como auditoría interna. Y lo mismo hace el comité de auditoría. Ellos evalúan la gestión de nosotros como auditores y también, por ejemplo, hicimos una evaluación de la revisoría fiscal por parte del comité de auditoría y la administración del banco. Entonces, vuelve y juega. A través de esa herramienta diseñamos la encuesta, se le envió a los dueños de los procesos, ellos hicieron una calificación y procesamos la información a través de la herramienta. Entonces,
logramos el objetivo inicial que teníamos planteado, que absolutamente todo el proceso de auditoría quedara a través de esta herramienta. Otro de los logros, el tema de seguridad de la información. Generalmente, nosotros en el pasado lo que hacíamos era que le pedíamos la información a los clientes, a nuestros auditados, por correo electrónico. Hoy en día nosotros hacemos uso dentro del proyecto de una opción que se llama solicitudes. Entonces, se puede hacer a través de esta opción que tiene la aplicación, donde yo le pido la información y el auditado recibe un correo electrónico y adjunta la información que yo necesito para continuar con mi proceso de auditoría. Entonces, esto también es ganador porque pues minimiza el tema de estar enviando información por correo electrónico o a través de un compartido. Bueno, entonces continuemos con los logros. La eficiencia en la documentación. Pues como les decía anteriormente, si tú haces el primer año, diligencias correctamente, los proyectos que son repetitivos, eso hace que sean mucho más eficientes en las pruebas que son reiterativas. Y adicionalmente, esta herramienta también tiene una bondad porque uno por un proyecto o por una auditoría puede probar los controles por más de una ronda. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos una auditoría que le llamamos SAT, que es una auditoría relacionada con protección al consumidor. La norma nos dice que lo tenemos que revisar 2 veces al año. Entonces, anteriormente nosotros teníamos 2 procesos de auditoría donde documentábamos los riesgos y los controles y hacíamos todo el proceso de flujo 2 veces. Lo hacíamos 2 veces. Hoy en día es un solo proyecto donde se hace la prueba de los controles semestralmente. Entonces, creamos el proyecto con 2 rondas y ahí ya está definido los riesgos y los controles y yo lo único que hago es en mi segunda ronda, en mi segunda prueba, pues solamente para el periodo concreto que voy a revisar, pues hacer mi prueba y no tengo que empezar a repetir lo que son los riesgos y los controles. Y el otro tema, pues que ya le había comentado, de que yo puedo importar de otro proyecto de años anteriores, riesgos, controles, programas, y tú lo decides. El programa te da la opción de que tú marques qué quieres traer de un proyecto anterior. Y tú decides, yo quiero que me traiga solamente los riesgos o me traiga solamente los controles. Uno decide qué es lo que requiere. Generalmente lo que nosotros hacemos es que traemos toda la información y dependiendo de la prueba de recorrido que uno esté haciendo en el segundo año, pues lo va depurando y se vuelve mucho más eficiente el tema de la documentación. Relevante también y de los logros, el trabajo colaborativo que les comenté anteriormente, que yo puedo asignar en un mismo proyecto varias pruebas de un programa a diferentes auditores. Eso es ganador. El tema de la supervisión en línea también es supremamente ganador. Yo como gerente puedo entrar, pues esto va a estar en la nube, puedo entrar y mirar cuál es el estado del trabajo, sin necesidad de sentarme con el auditor o con mi coordinador para saber cuál es el estado. Y adicionalmente, esta aplicación tiene una opción cuando tú ingresas al proyecto donde está el tablero de mando. Entonces, en el tablero de mando yo me doy cuenta el avance del trabajo, si estamos en la etapa de identificación de los riesgos, de los controles, cuántas tareas hay, que las tareas es básicamente cuando tú revisas un papel de trabajo y le pones un to-do
como se manejaba generalmente en firmas, sino que aquí se le llama tareas, que uno dice, adiciona este riesgo, o uno le dice, a este programa tal vez yo lo probaría de esta manera, y se lo pone ya sea al auditor o al coordinador, y también lo que es el tema de los asuntos. Los asuntos son los hallazgos, entonces ahí puedo ir mirando cuál es el estado. Entonces esto también es muy ganador y le permite conocer cuál es el estado de los trabajos que se están desarrollando. Otro tema que también para mí fue muy ganador es que nosotros anteriormente, cuando se emitía el informe, había que hacer todo el proceso de auditoría para poder generar el informe y enviar. Hoy en día eso lo hemos cambiado, porque hay algo que uno tiene que romper el paradigma, es que no necesariamente tienes que terminar todo el trabajo para informar los hallazgos. Uno tiene que trabajar mucho el tema de la oportunidad para que la administración del banco pues sienta que sí está agregando valor, porque el objetivo que nosotros siempre hemos tenido como auditoría es que nosotros no somos una máquina de hacer recomendaciones y que no nos miden por el número de recomendaciones que emitimos, sino el cierre de las brechas de riesgos que nosotros hemos identificado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos haciendo el trabajo, que hay veces puede demorarse un mes o un mes y medio, y en la medida que ya identificamos esa brecha, hacemos la recomendación, y lo que tenemos como política es que si es de riesgo alto, se hace inmediatamente, riesgo alto, la recomendación, y se emite la recomendación y se le notifica para que de una vez el dueño del proceso haga su plan de acción y cierre la brecha rápidamente, de tal manera que cuando se emita el informe, pues ya esa brecha ya se ha cerrado, y cuando se genera ese informe, pues en el informe queda al final cuál es el estado de esa recomendación. Entonces, hay veces sucede que terminamos un trabajo después de un mes y medio, sacamos el informe y los hallazgos de riesgo alto en algunas oportunidades ya están cerradas. Entonces, eso es algo positivo. También, por ejemplo, cuando uno va a mostrar la gestión ante el comité de auditoría. Otro logro que se alcanzó es que este cuenta con un modelo de reportes que permite diseñarlo de acuerdo pues a las necesidades que tenga cada entidad, o en el caso pues puntual de Bancomer. Entonces nosotros manejamos realmente como dos reportes adicionales, porque como les decía al inicio, nosotros lo que decidimos fue adoptar. O sea, nosotros de la manera en cómo hacíamos las cosas anteriormente, no las incluimos en nuestra aplicación. Lo que hicimos fue que en Hibon adoptamos esas mejores prácticas, y eso es lo que hemos venido haciendo hasta la fecha. Y pues como les decía anteriormente, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es estar en ese proceso de conocer esas otras bondades que tiene la herramienta para continuar explotándolas. Con respecto a ACL Analytics, pues con esta lo que se hizo fue evaluar los controles críticos mediante alertas, mediante reportes de excepción, y esto pues nos permite de manera rápida conocer situaciones irregulares para el análisis y toma de decisión. Y otro de los logros es que esto permite mayor cobertura. Entonces, para nosotros, cuando empezamos, nosotros decidimos que esto de auditoría en continua lo íbamos a hacer para las oficinas. Desde el inicio lo definimos así, y pues cuando se llegó a la pandemia, pues nos dimos cuenta que nos dio la mano definitivamente, porque la cobertura que tuvimos en el año 2021
y 2022 pues es cubrir el 100% de las oficinas, donde para eso determinamos unos controles que mitigan los riesgos. Entonces, esto nos dio mucho la mano, esto pues nos ayudó también frente a nuestro comité de auditoría porque reconocieron que a pesar de que nosotros no hicimos unas visitas presenciales, las oficinas sentían que nosotros le estábamos haciendo la supervisión. Bueno, creo que esto era todo lo que tenían. Bueno, otro de los logros es que dentro de la misma herramienta permite llevar el registro del tiempo incurrido por el auditor para cada proyecto. Y pues para nosotros esto es relevante ya que nos sirve para el proceso de planeación. Anteriormente nosotros el control de tiempo lo teníamos por separado. Definitivamente nosotros teníamos un tema semiautomático, teníamos una aplicación para reportes, otro lo manejábamos en Excel, unas encuestas con otra aplicación. Hoy en día, pues, todo lo tenemos integrado en una sola aplicación. Entonces, creo que hasta aquí era todo lo que tenía para contarles, como los logros que nosotros alcanzamos en su momento y pues estamos en un proceso de conocer todas estas bondades, de poderlas implementar. Y estos logros dependen de la situación que tenga cada entidad y de la necesidad que tenga en su momento cada entidad. Y también en la estrategia que defina cada organización, porque nosotros, nuestra estrategia inicial, pues fue, pensemos en grande, hagamos un salto de lo que teníamos a algo mucho más grande, pongámonos al día, empecemos pequeño porque desafortunadamente nosotros tuvimos que hacer todo al mismo tiempo y con esto me refiero a que tuvimos que hacer el proceso de pasar a una nueva herramienta, empezar el tema de la auditoría continua en la herramienta CL Analytics y a la vez pues teníamos que cumplir nuestro plan de trabajo, que era el compromiso que teníamos con el comité de auditoría, más los nuevos requerimientos que se generaron en tiempos de pandemia. Entonces, esa fue como la estrategia, empecemos pequeño y ya después de que conozcamos la herramienta, sepamos cómo funciona, empecemos a escalar rápidamente, sacando todas estas bondades, porque estoy segura de que esto nos va a servir muchísimo a futuro, porque pues el mundo es muy cambiante, hay nuevas responsabilidades, como los decían los otros compañeros de Seguros del Estado, el tema de hacer auditorías por muestras, pues eso no es eficiente, eso no permite que uno sea oportuno. Entonces, esta es la manera, con tecnología, esta es la manera en que uno puede agregar valor, de tal manera que el tiempo de procesamiento realmente lo haga una máquina y uno como auditor sí pueda hacer análisis a la información. Entonces, esto era todo lo que tenía para compartirles a ustedes. Doctora Mónica, muchas gracias. Muy interesante, muy concreto, muy puntual. Para muchos acá, yo sé que de pronto es algo, por decirlo así, nuevo, que no conocían con respecto a que hoy en día la solución Diligent, con lo que significaba trabajar con la analítica, también nos da la posibilidad de tener esta opción de suplir todo el proceso de gestión de un equipo de auditoría. No solamente en un equipo de auditoría, sino de lo que significa un GRC, toda la parte de gobierno, riesgo, cumplimiento. Aquí voy a hacer una anotación antes de empezar las preguntas, que ya hay varias preguntas y no quiero quitar mucho tiempo. Es importante, y yo sé que la doctora Mónica lo sabe y lo puede confirmar, cuando el banco compró la solución Highbond, compra un GRC que le da la posibilidad de implementar nuevos modelos o nuevos flujos de gestión en la medida que el banco así lo requiera. Es así como en a futuro podríamos implementar modelos de cumplimiento, que ya lo estuvimos revisando con el equipo. Podemos también o podríamos revisar temas de gestión de riesgos y modelos específicos, porque la plataforma como GRC nos va a permitir
gestionar diferentes modelos. En este momento tenemos implementado todo lo que le atañe a la tercera línea, lo que nosotros llamamos Audit Bond, que es el proceso de gestión, pero también nos podría permitir integrar nuevos modelos, nuevas alternativas de gestión de lo que significa gobierno, riesgo y cumplimiento con el beneficio que está integrado a la analítica. Entonces, quería hacer esa aclaración. No sé si la doctora Mónica quiere complementar algo acá. No, lo que tú mencionas es importante aclarar porque dentro de la herramienta se puede manejar riesgos, cumplimiento de auditoría y lo que nosotros tenemos en este momento es el tema de la auditoría únicamente. Sí, señora. Mil gracias. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Milton García pregunta, buenos días, ¿la herramienta Highbond genera directamente el informe final para los usuarios y áreas interesadas? Sí. O sea, la herramienta ya trae varios tipos de modelos de informes como tal. Y ese informe se alimenta, entonces, por ejemplo, al principio tú defines el objetivo, el alcance, en la misma herramienta tú documentas la conclusión de ese informe, le das una calificación y en la medida que tú vas documentando todo eso, eso te sale en el informe final. Casi que cuando tú terminas el proceso de auditoría y generas el informe, ahí ya está, porque en la medida que tú vas haciendo el proceso de auditoría y encuentras el hallazgo, inmediatamente tú tienes una opción para crear el hallazgo y haces de una vez la recomendación, digitas cuál es el hecho, la recomendación, haces la calificación del riesgo como tal, si es alto, medio, bajo, haces la calificación y, por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros definimos que los hallazgos de riesgo crítico y alto se envían a la administración para que hagan de una vez el cierre de la brecha. Entonces, al final, cuando tú generas la información, te sale ya es el informe. O sea, ya es casi que tú lo pules y dices, ay Dios, porque nos pasaba al inicio de que tal vez por hacer los trabajos muy rápido, no éramos muy pulidos en la redacción, por ejemplo, de los objetivos o nos faltaban y cuando generábamos el informe y decíamos, ay, aquí este objetivo nos quedó como regular, nos faltó adjuntar un objetivo, entonces nos devolvíamos. Hoy en día pues ya somos muy conscientes de que desde el inicio, si uno documenta adecuadamente el antecedente, cada uno de los cajoncitos, pues al final el informe ya está muy pulido, es solamente generarlo. Excelente, doctora Mónica, muchas gracias. Gracias por la respuesta muy completa. Pregunta René Guerra. Buenos días. ¿Nos puede ampliar cómo es el manejo que se le da a los papeles de trabajo que se generan en archivos Excel, Word u otros? ¿Estos se enlazan con la herramienta o se cargan directamente en la herramienta? Bueno, los archivos de Excel se cargan. Tú las haces en tu computador, haces la prueba y lo cargas. Lo que tú tienes en Highbond es los riesgos que nosotros lo que hicimos fue, desde el inicio del proyecto, lo que hicimos fue subirlos. Nosotros sí teníamos que todo el tema de riesgos del banco está en otra aplicación. Entonces, para hacerlo rápidamente, porque también nos estábamos pasando de una aplicación Vigía a OpenPages de IBM, como eso se nos cruzó, la decisión que nosotros tomamos fue tomar esos riesgos y cargarlos en Highbond. Entonces, ahí ya están cargados. Entonces, cuando yo creo el proyecto, yo lo que hago es cargar esos riesgos que ya en mi etapa inicial de lo que fue la configuración de Highbond, ya estaban ahí, yo lo que hago es llamarlos. Entonces, ellos suben a ese proyecto puntual que yo estoy trabajando, igual me suben los controles que ya están cargados y que son del proceso normal de gestión del riesgo del banco. Entonces, yo no es que los digite, a no ser que dentro del proceso yo haya identificado controles adicionales que no estaban en la matriz de riesgo, entonces yo los creo.
hago el proceso de evaluación del diseño de esos controles, eso lo documentas en la herramienta y tienes la opción de adjuntar soportes en la herramienta. Tú lo subes, hojas de Word, hojas de Excel, tú lo subes y luego haces la prueba de auditoría y tienes dos opciones. O lo dejas documentado en unos cuadros de diálogos que tiene la aplicación o lo haces en un Excel, en un Word y subes el soporte. Tienes esa opción. Muchas gracias, doctora Mónica. Muy completa la respuesta. Nos pregunta Aldemar Saavedra, que también está allá en Cali. Los riesgos y controles de la compañía se llevan una herramienta diferente. Ya tuvimos la respuesta, pero pues como para darle la mano también a la respuesta. ¿Cómo es la sinergia de la herramienta con el sistema de gestión de riesgos de la compañía? Hizo varias preguntas Aldemar, entonces las voy a leer todas. Entonces, también pregunta, ¿hay una interfaz para traer a Hibon los riesgos y controles que se utilizan para la auditoría o el auditor lo hace manualmente? ¿Qué pasa con los riesgos y controles nuevos? Bueno, entonces, el que tenga sinergia, pues no recuerdo exactamente si se puede hacer directamente, yo diría que sí. Lo que pasa es que en el caso específico, como les comentaba, nosotros no hicimos como la conexión directa a la aplicación porque estábamos en el proceso de pasar a OpenPages. Entonces, continuamos este año es con la actualización de los riesgos. Entonces, esos se subieron, se cargaron esos riesgos y lo que uno tiene que hacer cada año en la medida o semestralmente, depende cómo lo tenga cada entidad, de actualizar esos riesgos y esos controles, actualizarlos y subirlos a Hibon. Si mi memoria no me falla, creo que eso lo hicimos con ACL, subimos todos esos riesgos y esos controles, de tal manera que el auditor cuando esté haciendo la prueba, pues lo único que hace es llamar y traer ese riesgo y control. Y como les decía anteriormente, pues si en el proceso de la auditoría yo identifico, pues los creo. Pero lo ideal es que estén cargados o que se comuniquen directamente con esa otra aplicación. Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es que esté dentro del GRC. Eso sería el ideal. Pero en el caso de Bancomeva, sí, Bancomeva se fue por otra aplicación que es la de IBM. Pero lo ideal es que esté en la misma herramienta, eso sería espectacular. Excelente, sí señora, muchas gracias. De pronto, en complemento al de Mar también, lo que dice la doctora Mónica es muy cierto. El mundo ideal sería que estuviera todo dentro del mismo ambiente, dentro de la misma plataforma. Sin embargo, como a veces en la realidad suceden cosas como la que pasa en el banco, y eso no es ajeno a las realidades de otras empresas, si el equipo de auditoría trabaja con AuditBond, con Hibon, puede hacer esa carga masiva de riesgos y controles en la herramienta para que puedan seguir trabajando, porque realmente ese es el insumo, y facilita todo ese proceso para que realmente la información pueda venir de una plataforma a la otra y se pueda hacer ese proceso de auditoría basada en riesgos sin ningún inconveniente. Entonces ya esos son como herramientas adicionales que provee la solución, considerando que es una realidad que no siempre vamos a tener toda la misma plataforma. Sería como lo... Entonces, muchas gracias, doctora Mónica. Continuamos con las preguntas, que hay bastantes preguntas. Muy chévere, muy interesante. Julio César Rojas pregunta, cuando mencionas que solicitas información a las áreas auditadas, ¿qué tipo de información les solicitas? Ya que si tienes ACL es porque tienes acceso a todos los datos contenidos en los sistemas, por lo que no entiendo qué información podrías solicitar. Súper interesante esta pregunta y doy paso para que la doctora Mónica conteste. Listo. Bueno, por ejemplo, ¿qué información? Listo, yo hice mi proceso de auditoría, estoy analizando la información, entonces encontré una excepción y necesito que el auditado me explique por qué no se cumplió con el control. Entonces, se le solicita a través de esa opción dentro del proyecto que dé explicaciones y que adjunte soportes, por ejemplo, si fue una excepción aprobada por un gerente. Entonces, a través del módulo no, dentro del proyecto, la opción de solicitudes, se le pregunta, revisé, identifiqué esta excepción, de las explicaciones del caso y adjunten los soportes
de esa excepción de lo que pasó. O puede que yo le pida información adicional al auditado. Te agradezco, por favor, me remitas el reporte de tal, el acta donde se vea la aprobación de una compra o la aprobación de una tasa o de un punto adicional de un CDT, y él a través de la herramienta nos lo remite. Eso sí, a través de esa opción, pues sí tiene el limitante del tamaño del archivo. Ese tipo de solicitudes es que se hace. Muchas gracias, doctora Mónica. Sí, súper importante en complemento para Julio César. La plataforma te da la opción de que tú interactúes con el auditado de muchas formas, porque la realidad es que tienes que hacerlo y que si necesitas información adicional o tienes que interactuar, pues te da las formas y te da las herramientas para que puedas hacer ese proceso de forma ideal. Germán Benítez pregunta. Germán, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en todos los días del Summit. La herramienta te permite controlar tiempos de auditoría y esto seguramente permite valorar su costo. ¿Cómo cuantifican los beneficios de las auditorías, ahorros, recuperaciones, fraudes detectados? Bueno, nosotros inicialmente lo hemos manejado más que todo para efectos de la planeación. Y sí, a través de cada proyecto, los auditores que participan en el proyecto ingresan los tiempos y se pueden generar reportes. Pero nosotros hasta la fecha no hemos cuantificado algún tipo de beneficio respecto a ese tema. Básicamente lo que nosotros hemos utilizado, esa herramienta es para efectos de tiempos en las planeaciones del año siguiente para saber cuánto tiempo debería colocarle a las pruebas de auditoría. Pero pues no lo hemos hecho. Sí, se podría hacer con la información, uno podría hacer muchas cosas, pero la tienes ahí, o sea, esos tiempos los tienes en cada proyecto y tú puedes controlarlos. Muchas gracias, doctora Mónica. Tal cual, la herramienta lo permite y ya será un proceso gradual de que vayamos realmente empezando también a aprovechar todos esos beneficios y todas esas opciones que da la herramienta. Luz Adriana Acuña pregunta, ¿la herramienta con cuántos usuarios viene disponibles para uso? Los que necesiten. El equipo de auditoría completo está trabajando con la herramienta y la idea es que desde las primeras fases del proyecto empecemos a tener cobertura, pero pues también doy paso para que la doctora Mónica conteste. No, sí, o sea, todos, eso depende yo creo que del bolsillo, porque uno puede adquirir los usuarios para, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros somos 11 auditores y todos tenemos nuestro usuario. No sé, Rocío, si eso tiene límite. Ah, y otra cosa relevante es que en esta misma herramienta ya está Comeva, ya está la fiduciaria, ya están compañías alineadas, porque en Comeva pues tiene otras compañías, entonces, ¿quién más está? Está la fiduciaria, creo que ya les dije. Está la fiduciaria, está el grupo y sí, estamos trabajando para que entre... exacto. Otras compañías del sector Exacto. salud quieren tener la misma herramienta. Y pues yo creo que ya somos, ¿qué? Unos 30, entonces somos bastantes. Y a mí se me olvidó comentarles algo adicional, que también fue algo que nosotros logramos. Resulta que eso también es súper eficiente, y es que nosotros como grupo empresarial tenemos la prestación del servicio de tecnología de la red, se presta para todas las compañías. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama auditorías transversales. Entonces, cuando uno revisa desde el punto de vista de tecnología, la red, se hace una sola auditoría y se documenta en Hibon. La auditoría a la red es una sola que le sirve a todas las compañías, y Hibon tiene una opción por proyecto que para una prueba de auditoría tú le puedes etiquetar que le aparezca en los papeles de trabajo de Comeva, en el banco, en la fiduciaria. Entonces, cuando yo abro mi proyecto, mi
espacio de Bancomeva me aparecen las pruebas de auditoría de la red que hizo Comeva o que hizo la fiduciaria, que nos aplica a todos. Anteriormente lo que hacíamos era, si el trabajo de la red lo hizo Comeva o la fiduciaria, nos entregaban a nosotros y nosotros lo guardábamos en nuestros papeles y los demás hacían lo mismo. Entonces, duplicábamos o triplicábamos. Hoy en día es una sola prueba que lo puede ver cada una de las compañías. Muchas gracias, doctora Mónica. Excelente esa parte porque sí permite ilustrar también en sencillas palabras multicompañía, trabajo transversal y obviamente integración con toda la parte de tecnología. Usted me hace una pregunta, respondo, esto no tiene límite de usuarios. Aquí hay empresas en el mundo, de pronto en Colombia no hay auditorías tan grandes, pero hay auditorías de 100, 150, 180, 200 personas trabajando de forma simultánea con la plataforma y no tiene ninguna restricción o ninguna limitación. Pregunta, Milton García, siguiendo con los informes, ¿la aplicación permite realizar gráficos y cuadros? ¿Permite realizar gráficos? Los informes traen unos ya predeterminados y tú escoges cuál es el que más se adapta a tus necesidades. Que si se pueden hacer gráficos ya personalizados, sí. Dentro del proyecto nosotros tuvimos un reporte customizado, pero finalmente nosotros lo que decidimos fue adoptar ya uno que estaba ahí. Pero que sí se puede hacer, sí, se puede hacer. Muchas gracias. Luz Adriana, la herramienta, Luz Adriana Acuña pregunta, ¿la herramienta permite bajar un reporte del estado de los trabajos asignados? Es decir, tiempo de ejecución y tiempo restante de horas asignadas a cada auditor. No lo he trabajado realmente, pero en la herramienta sí tú tienes que asignar las horas del proyecto y si el usuario ha ingresado las horas incurridas, creo que sí se puede sacar, pero realmente yo no lo he hecho ni tengo un reporte. Generalmente lo que nosotros o lo que yo hago es ingresar a la herramienta y a través del tablero de mando me doy cuenta cuál es el estado del trabajo. Sí lo permite. Entonces, cuando quieran, la revisamos con el equipo porque sí se puede, Luz Adriana, para complementar la pregunta. Y ya como todos están viendo respuestas, es una herramienta muy, muy versátil y muy hecha para realmente suplir todos esos requerimientos que están surgiendo en las preguntas. Milton pregunta, cuando hablas de los riesgos, ¿son los identificados por el área de riesgos del banco o los que tienen identificados y valorados directamente en el área de auditoría? ¿O son los mismos? Bueno, cuando yo me refiero a los riesgos que nosotros cargamos de manera masiva, son los riesgos que identificó el dueño del proceso con el acompañamiento de riesgos. Pero lo que tú dices es relevante porque yo no solamente me puedo quedar con esos riesgos, yo tengo que hacer mi propia evaluación y si yo veo que hay riesgos adicionales a los que yo cargué masivamente, yo los tengo que incluir. Así que esa pregunta que tú me estás haciendo nos ha cuestionado mucho la Superintendencia Financiera, que uno tiene que hacer una evaluación independiente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho para demostrarle al regulador que nosotros hacemos una evaluación independiente es que en la nomenclatura nosotros tenemos unas letras que indican si es un riesgo que fue identificado por la auditoría interna y cuáles son los que han sido identificados por los dueños del proceso. Y así le demostramos a ellos que no nos quedamos exclusivamente con los riesgos del dueño del proceso, que hay unos propios riesgos identificados por la auditoría. Y así lo hemos trabajado. Muchas gracias, doctora Mónica. Pregunta René. En adición a la pregunta de cuántos usuarios, es preguntar si el licenciamiento se realiza por usuario que haga uso de la herramienta. Yo le puedo complementar la respuesta, pero tranquila, si quiere responder. Dale. René, mira, la respuesta es que dependiendo del rol que tiene cada uno de los usuarios, pues hay una facilidad que nos provee la herramienta.
Para los auditores, pues tenemos que tener un rol full dentro de la plataforma para que podamos hacer todo nuestro trabajo. Y la herramienta nos provee facilidades para que interactuemos con los auditados de forma ilimitada a través de correos, que esto es súper interesante, como decía la doctora Mónica, porque aquí no vamos a tener que tener un licenciamiento específico, y también nos da un rol un poco más